Amigos, ¿cómo están? Los saludamos desde la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes, los invito a ver nuestros titulares. Presidenta del Congreso informó que Gabinete Cateriano tiene plazo hasta el 2 de mayo para presentarse ante el Pleno. También respaldó a Comisión Ancash en citación a vocal supremo Javier Villestein. Comisión que investiga presuntos nexos entre el narcotráfico y los partidos políticos interrogará a Fernando Ceballos. En penal de Ancón también presentarán lista de políticos vinculados con drogas. Comisión de Relaciones Exteriores insistirá en citar a canciller y titular de defensa por caso de espionaje chileno. Peruanos ingresarán a Europa libremente desde el próximo año, anuncian legisladores españoles que visitan el Perú. Ellos se reunieron con presidenta del Congreso. SUNEDU anuncia sanciones drásticas para promotores de universidades que funcionan sin licencia. Vamos con las noticias. La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, informó que viene coordinando la fecha de la presentación del nuevo gabinete ministerial, cuyo plazo vence este 2 de mayo. Indicó además que la mesa directiva respalda la facultad de este Parlamento de citar de grado o fuerza al vocal supremo Javier Villestein, según el acuerdo de la Comisión Ancash que preside el parlamentario Mesías Guevara. Veamos la nota. La presentación del nuevo gabinete que preside Pedro Cateriano ante el Pleno del Congreso podría ser antes de los 30 días naturales. Así lo declaró a la prensa la titular del Poder Legislativo, Ana María Solórzano, luego de explicar que el reglamento es claro y se respetará la decisión de la representación nacional. Esto se formaliza con un escrito y ver finalmente qué día podría ser. Pero el plazo máximo es de 30 días naturales, vale decir, hasta el 2 de mayo, ¿no? El Premier puede adelantar también la fecha, como usted señala. Claro, por supuesto, puede ser el último día, puede ser antes, ¿no? También saludó la ronda de diálogo con las distintas fuerzas políticas que Cateriano ha iniciado, señalando que es un instrumento que fortalece la democracia. De otro lado, afirmó que la mesa directiva respalda las facultades del Parlamento y exige, en ese sentido, el debido respeto. Fue al comentar la reunión que sostuvo con el presidente de la comisión investigadora del caso Ancash, Mesías Guevara, sobre la reiterada negativa del magistrado Javier Villestein de acudir a las citaciones. Normalmente, como ustedes saben, la tercera citación es de grado fuerza, es decir, la primera cita, la segunda se niega y la tercera va de grado fuerza. En este caso, la comisión, junto con su presidente y los que integran, han tenido, digamos así, la paciencia, la condescendencia y la tolerancia de enviar 4 citaciones, ¿no? Es decir, más de lo que debería ser. Dijo que la comisión tuvo condescendencia y tolerancia, pero que se debe actuar de acuerdo a la normatividad vigente, tal como lo establece el artículo 88 del reglamento del Congreso. Por último, informó que este jueves se continuará con la agenda del Pleno, que tiene varios temas pendientes. Algunos pendientes de la reforma electoral, queda pendiente el tema de la ventanilla única que está en la agenda, entre otros temas de comisiones investigadoras también que están pendientes. Así que vamos a seguir continuando con la agenda este Parlamento tiene a bien el día jueves sesionar en el Pleno del Congreso. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Y congresistas de diversas bancadas consideraron como positiva la posición dialogante y de consenso del flamante titular de la PCM, Pedro Cateriano. Veamos las reacciones. La vocera alterna de la bancada nacionalista Gana Perú, Julia Tevez, saludó la decisión del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, de dialogar con todas las fuerzas políticas. Hay líderes de partidos políticos que ya han hablado con una muestra a favor del voto de confianza y saludamos a esas bancadas. El Premier también y el Ejecutivo está dialogando por el país y por temas importantes, como es el tema de la seguridad ciudadana, como es el tema del crecimiento económico, como es el tema del fortalecimiento de las inversiones. Ese es el principal trabajo que tenemos que hacer. Y creo que en eso nos estamos centrando y el gobierno está trabajando de la mano con esos temas. En esa misma línea, los congresistas Fernando Andrade de la bancada Perú Posible y Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular Frente Amplio consideraron positivo el ánimo de consensuar. Me parece positivo que se dialogue porque esa es la forma de una sociedad civilizada de encontrar los caminos y las rutas para gobernar este país.
país, que no es nada fácil con tantos problemas que se tiene, y esperemos pues que le sea fácil encontrar en este diálogo los puntos de vista de los otros partidos y se pueda consensuar. Yo creo que el ministro Cateriano tiene que aprovechar que él no ha sido parte de los errores del gabinete anterior en cuanto al manejo del tema de la DINI, y él tiene que proponer algo. No solamente proponer algo, sino que inclusive dar satisfacciones al país. En tanto, parlamentarios como Juan Díaz Dios de Fuerza Popular y Mauricio Mulder de Concertación Parlamentaria expresaron la disposición de sus respectivos grupos políticos para escuchar las propuestas de Cateriano Bellido. Lo que les puedo decir como vocero es que tiene las puertas abiertas de las oficinas de Fuerza Popular en este Palacio Legislativo. Si él quiere venir a tener una reunión de trabajo, no de la fotografía, de trabajo, será bienvenido y tendremos una reunión como evidentemente manda las reglas mínimas de cortesía. Yo sí saludo que él tenga ese esfuerzo, que él haya anunciado ese esfuerzo de querer ser un presidente del Consejo de Ministros, que supone un cargo de representación del gobierno en su conjunto, y que la oposición y el Congreso, porque no solamente es la oposición, estamos hablando del Congreso en general, puedan confiar en él, ¿no? Mira, en política uno nunca debe decir que no puede conversar con alguien. Hasta los peores enemigos se sientan a conversar. Sin duda, nos sentaríamos a conversar y nos veríamos cara a cara y veríamos si hay o no hay la confianza suficiente como para ir estableciendo algunas bases de entendimiento. Mientras, desde el Partido Popular Cristiano, Luis Galarreta y Juan Carlos Seguren dijeron que se encuentran a la espera de las acciones y el desenvolvimiento del jefe de gabinete en los próximos días. En general, vamos a esperar qué piensa este gabinete, que por lo demás hay tema jurídico, porque si solo se ha censurado a la señora Jara, entonces se equivoca el señor Cateriano también cuando dice que ya está censurado el primer gabinete. O sea, indistintamente del debate que se hará en su momento, y vamos a escucharlo al señor Cateriano, todavía no se ha censurado a un primer gabinete como señala el artículo 134. Tenemos que ser responsables con el país, tenemos que esperar democráticamente cuál es el mensaje, cuál es el discurso, cuáles son las actitudes, cuál es el comportamiento, qué decisiones de política de gobierno se tomen los siguientes días, y tal vez, ojalá, por el bien del país, nos dé la sorpresa. Según el reglamento del Congreso, Pedro Cateriano tiene 30 días para asistir a la sesión de investidura del gabinete ministerial y solicitar, como manda la ley, el voto de confianza, informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. La presidenta de la Comisión Investigadora de la Influencia del Narcotráfico en los Partidos Políticos, Rosa Amabila, confirmó que en los próximos días el grupo que preside dará a conocer una relación de por lo menos 30 autoridades con indicios de estar involucradas en actividades como tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Hoy día tenemos reunión, yo espero de una vez, en realidad ya hemos aprobado el récord o el cárdex de personas investigadas, que son principalmente de gobiernos regionales. Estos tienen que ser notificados en el transcurso de esta semana, sin perjuicio de que ya lo vamos a dar a conocer en el ámbito público. Repito, respetando la presunción de inocencia, ello no implica que sean necesariamente lavadores o narcotraficantes, pero sí que hay indicios principalmente procedentes de fuentes de la Procuraduría Antidrogas, de la Fiscalía o del Poder Judicial, que los vinculan a la existencia de indicios como desbalance patrimonial o procesos directamente de lavado de activos o nexos con actividades vinculadas al narcotráfico. Y es curioso cómo en varios de esos casos hay un largo estadio de presencia en la representación, es decir, en el poder político regional o local, lo que nos hace preguntarnos por qué ese interés, ¿no? Porque podría haber, teóricamente estoy planteándolo como hipótesis, un vínculo entre ser autoridad y mantener la paz que necesita la narcopolítica para el ejercicio de sus actividades ilícitas. Y precisamente los integrantes de la comisión que preside la congresista Rosa Amabila acordaron acudir hasta el penal de Piedras Gordas para interrogar a Fernando Ceballos, expropietario de Aerocontinente y sentenciado por narcotráfico. Tenemos los detalles.
El acuerdo fue adoptado previo a la sesión reservada de la comisión que preside la congresista Rosa Mavila, a pedido del congresista Yehude Simón, quien mencionó una investigación que revela que el ex dueño de Aerocontinente, Fernando Ceballos, buscaba la influencia del Congreso entre los años 1990-2000, que investigaba el narcotráfico a través de una comisión parlamentaria que presidía el entonces legislador Ernesto Herrera. A efectos de averiguar cuáles serían o habrían sido los vínculos del denominado lunarejo y cuál habría sido el mecanismo de infiltración al Congreso y al Tribunal Constitucional. Yo ampliaría su pedido, señor congresista, para convocar también al periodista Miguel Gutiérrez de la Unidad de Investigación del diario La República, quien habría hecho esta denuncia. Fernando Ceballos González promovió en el Congreso investigar a los policías que viajaron a Chile acompañando a 2 testigos para que declaren en un proceso con su lunarejo por lavado de dinero. Los correos electrónicos del gerente Miguel Carrillo Ceballos indican que el excongresista Víctor Valdés Meléndez fue quien planteó la iniciativa. Ese correo, fechado 15 de abril del 2003, tenía previsto plantearlo. Ceballos recibió el siguiente mensaje: señora Lupe, señor Fernando, esta es la denuncia que está presentando el día de hoy en la Comisión de Fiscalización el congresista Víctor Valdés, ¿no? Y otro correo enviado por Miguel Carrillo ya en 8 de enero del 2004 da cuenta que el congresista Víctor Valdés solicita apoyo a la compañía Aerocontinente para organizar una manifestación en Pucallpa. Al señalar que el llamado lunarejo, que purga condena de 25 años de cárcel en el penal Piedras Gordas por tráfico de drogas, buscaba la influencia para estar informado sobre dicha comisión a través del excongresista Víctor Valdés Meléndez. Seguidamente, el consultor y analista en temas de narcotráfico, Pedro Yaranga, expuso sobre el narcotráfico en la política peruana. Él resaltó un informe de las Naciones Unidas que revela cómo el narcotráfico se ha destacado en las últimas décadas como la actividad delictiva generadora de un mayor número de crímenes y con un volumen de negocio más elevado. En Perú viene calando de manera importante y Ayacucho y Huánuco son 2 regiones en las que se han encontrado vínculos de esta lacra de narcos con la política peruana. Los partidos políticos deben promover el fortalecimiento de sus comités distritales en los 106 distritos que registran superficie de cultivos de coca. Porque todos sabemos que la mayoría de los partidos políticos, pocos son los que llegan a estos 106 distritos, ¿no? Seguramente en su mayoría nada. Pero como decía inicialmente, el problema del tráfico ilícito de drogas no es cuestión solamente de los 106 distritos. Están los grandes corredores del narcotráfico y eso viene de la región selvática hacia la sierra y luego a la costa. Según se supo, en la próxima sesión de la comisión se determinará fecha y hora de la visita al penal de Piedras Gordas, luego de las coordinaciones del caso con las autoridades pertinentes. Informó Susana Espinosa, Central Noticias del Congreso. Ahora les contamos que la Comisión de Relaciones Exteriores insistirá en citar a los flamantes titulares de los sectores de Relaciones Exteriores y de Defensa para que informen respecto del estado de las investigaciones del espionaje de Chile al Perú. La convocatoria será con carácter de urgencia a la nueva titular de la Cancillería, Ana María Sánchez Vargas, así como al flamante ministro de Defensa, Jaque Balaquivi Álvarez, para que informen sobre el caso del espionaje chileno. Ese fue el acuerdo de la comisión que preside la legisladora Lourdes Alcorta, a pedido de su colega Luz Salgado, quien insistió en conocer la respuesta del país vecino sobre la segunda nota diplomática enviada por el gobierno peruano a Chile. No dudo de las calidades de la nueva ministra, porque también es de carrera, pero esta comisión no puede mantenerse al margen de lo que es un problema grave en el país. Entonces, estamos pintados aquí nosotros, sabemos que las relaciones extranjeras, diplomáticas con el extranjero las preside el presidente de la República, pero habiendo notas de intercambio sobre un tema tan delicado como es el de los espías que lamentablemente se han también encontrado aquí en nuestro país, señora presidenta, y allá en Chile,
Tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo. Seguidamente, la Comisión aprobó la vigencia del Tratado Internacional Ejecutivo sobre el acuerdo entre los gobiernos de Perú y Panamá respecto de la supresión de visas de turistas y de negocios, razón por la cual el documento pasa al archivo por tener la conformidad que establece el artículo 57 de la Constitución Política del Perú. Al inicio de la sesión, dicho grupo dictaminador recibió el saludo protocolar del parlamentario estadounidense David Beasley, presidente para América Latina del Desayuno Presidencial de Oración del Capitolio, que reúne una vez al año y desde la década del 50 a parlamentarios de todo el mundo en una sesión de confraternidad sin tintes políticos. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Al volver, congresos de Perú y España estrechan vínculos de amistad y de cooperación. Les recordamos que también puede ingresar a nuestro portal web o seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales de YouTube, Facebook y Twitter. Ya regresamos. Continuamos con más información desde la Central de Noticias del Congreso. Los parlamentos del Perú y España ratificaron su amistad y cooperación. Fue durante la visita que diputados de ese país efectuaron a la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, quien los distinguió con un diploma de honor del Legislativo. A su llegada al Parlamento, los diputados españoles fueron recibidos con honores a su alta investidura. Luego se dirigieron a la presidencia del Congreso, en donde se reunieron con la titular del Poder Legislativo, Ana María Solórzano Flores. La delegación ibérica estuvo encabezada por Javier Barrero López, vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados de España, quien durante el diálogo con sus colegas peruanos destacó los lazos de amistad que unen a ambos parlamentos. Estuvieron presentes los vicepresidentes del Congreso, Modesto Julca, Norman Lewis y Esther Capuñay, así como los legisladores Lourdes Alcorta, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Luis Galarreta, titular de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-España, y Juan Díaz Dios. Solórzano y Barrero suscribieron una adenda del Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional existente entre los dos congresos. Posteriormente, los ilustres visitantes fueron distinguidos con el diploma de honor del Poder Legislativo. Ambas autoridades hicieron votos para que se mantengan y acentúen los vínculos de amistad y comercial entre Perú y España. Seguidamente, la comitiva europea, acompañada por sus pares peruanos, hizo una visita guiada por los diferentes ambientes del Palacio Legislativo. Estuvieron en la sala de sesiones del Pleno, el hemiciclo Raúl Porras Barnechea y otros ambientes, informó Ricardo Alba Martínez, Central de Noticias del Congreso. En conferencia de prensa, el vicepresidente segundo del Congreso de los Diputados de España, Javier Barrero, afirmó que los peruanos podrán ingresar a partir del próximo año libremente a Europa. El legislador proyectó que a más tardar en diciembre, el Parlamento Europeo eliminará la visa Schengen. Veamos. Lo que sí le puedo decir, la voluntad que tenemos los españoles y parte de los países europeos en cerrar esto, los convenios y demás, en junio, y que el trámite parlamentario, que es una burocracia que no depende solo de nosotros, se dé por concluida en diciembre, porque la voluntad de todos es que el año 2015 sea cuando termine este problema y por lo tanto en 2016 esté abierto. Pero no digan por ahí que los españoles hemos venido a dar unas fechas concretas porque no depende de nosotros. Es también una forma de legitimar, ¿no? de evitar trabas para la hospitalidad de cualquier pueblo, es decir, reducir las trabas para que un pueblo pueda acceder no solo a España, sino a todos los países europeos, que seguramente es algo que era mucho más difícil y mucho más inabarcable hasta hace poco. El congresista Mariano Portugal negó tajantemente que el proyecto de ley de su autoría, aprobado por la Comisión de Transportes, legalice el contrabando de autos. Aclaró que se trata de un problema social que favorece solo a aquellos que tienen sentencia del Poder Judicial para matricular sus vehículos en los registros públicos. Yo quiero manifestarle que el principio de publicidad registral hace que cualquier persona confíe en que ese bien está saneado y lo pueda adquirir. Y ahora que se lo quieren quitar y ahora que lo tienen escondido, están buscando una oportunidad para solucionar este problema de aproximadamente 8,000
ciudadanos en el Perú. En Puno nomás hay aproximadamente 3.500 y hasta el año pasado se han cautado más de 2.000 vehículos de esta naturaleza. No es que se están queriendo legalizar vehículos que no tienen ningún documento, ya tienen tarjeta de propiedad certificado. Ha entrado a través de una mafia, sí, al margen de la ley, pero que ya hay jueces inclusive encarcelados y se está investigando actualmente. Pero de ninguna manera a un tercero adquiriente de buena fe le pueden quitar un vehículo que tiene tarjeta de propiedad, certificado de DIROBE, o sea, prácticamente estaríamos yéndonos en contra de la publicidad registral y en contra de la buena fe como adquiriente que son estos ciudadanos que han sido estafados. El proyecto de ley dice que es por única vez para aquellos que demuestren la titularidad mediante una resolución judicial. Representantes de Ocinermin, SUNAS, PCM y de la empresa Electrosur Este informaron sobre la calidad y el reordenamiento tarifario del servicio de agua y de electricidad en Tacna, Arequipa y Andahuaylas, respectivamente. Fue en la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor. Ante los reclamos de usuarios de servicios públicos que derivan en conflictos sociales, la Comisión de Defensa del Consumidor exhortó a los representantes de los organismos reguladores a verificar el cumplimiento de las medidas correctivas para evitar cobros indebidos y aumento de tarifas injustificadas, como sucedió en Tacna, Arequipa y Andahuaylas. Con relación al tema de financiamiento, habría que preguntarse si es que hay otra forma, ¿no? Porque claro, finalmente, todas las inversiones terminamos pagándolas los usuarios, absolutamente todas. La pregunta es ¿cómo? ¿En qué momento? ¿No? O sea, ¿por adelantado lo pagamos? ¿O es que las empresas tendrían que ver formas de financiamiento con garantía de las tarifas? Entonces, de tal manera que los usuarios paguemos contra resultados, es decir, se están haciendo las obras, se está invirtiendo, entonces vamos, digamos, pagando esto a partir de la tarifa, pero no al revés, ¿no? El gerente general de la empresa Electrosur Este, Freddy González de la Vega, reiteró sus disculpas a la población de Andahuaylas al reconocer algunos errores cometidos, por lo que dispuso la reorganización de la empresa en la ciudad afectada, a fin de que se brinde un servicio debidamente regulado. Agregó que se suspendieron los cortes de suministro por deuda hasta llegar a un acuerdo. Se identificó y focalizó errores en el proceso de facturación y la toma de lecturas en 506 casos, que corresponden a localidades de San Jerónimo, Talavera, que representa un grado de error del 9% con respecto a este universo de 5.600 clientes. A su turno, Fernando Momijada, superintendente nacional de servicios de saneamiento SUNAS, reconoció que había desorden en el cobro del servicio de agua, ya que un pequeño negocio que funciona en un ambiente de domicilio particular sufre incrementos hasta de un 120% en la tarifa, como sucede en los centros comerciales. Consideró que se debe establecer una tarifa diferenciada para evitar confusiones. Un restaurante o un hotel podía estar muy cercano a lo que pagaba si consumía más de 30 metros cúbicos un doméstico, ¿no? La diferencia entre un doméstico que consumía más de 30 metros cúbicos y un comercial 2 era prácticamente de 60 céntimos, ¿no? Es decir, no había mucha diferencia entre el comercial 2 y el doméstico, ¿no? Con lo cual era nuevamente una distorsión que tenía que ser corregida, ¿no? Jesús Tamayo, presidente del organismo supervisor de la inversión en energía y minas Ocinermin, informó que se han adoptado las medidas necesarias para normalizar el abastecimiento de gas licuado de petróleo en el mercado local, pese al oleaje en el litoral peruano, los huaicos y la interrupción de carreteras. El alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, Julio Rojas Julca, informó que el próximo 6 de abril deberá entregarse la base de datos de usuarios afectados por sobrefacturación y daños en sus equipos electrodomésticos. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Al volver, SUNEDU anuncia sanciones drásticas para promotores de universidades que funcionan sin licencia. Volvemos con los detalles. Seguimos con más información. La jefa de la Superintendencia Nacional de Educación, Lorena Macías Quiroga, informó que para el presente año se supervisará el uso de recursos para fines educativos y se elaborará un ranking de universidades. Fue durante su presentación ante la Comisión de Educación. Veamos. La jefa de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, Lorena Macías, señaló que restringirán las actividades de universidades que operan sin autorización, comenzando con 5 casas de estudio, las cuales serán denunciadas si siguen funcionando. En el ámbito de fiscalización y sanción, la función es conducir procesos sancionatorios administrativos,
¿no?, en el marco, digamos, del reglamento de infracciones y sanciones que elabore la SUNEDU, ¿no?, y evaluar los casos de entidades que ofrecen servicios universitarios sin autorización, ¿no?, como hemos recibido algunas denuncias en SUNEDU, digamos, en este ámbito. De otro lado, Juan Antonio Treyes, director nacional de Educación Universitaria, destacó la importancia en la elaboración de una política que cuente con la visión, los principios, objetivos y lineamientos necesarios para asegurar que todos los jóvenes tengan la oportunidad de una educación universitaria de calidad. El desarrollo de mecanismos para el fortalecimiento de la calidad, que es parte del rol que tiene el Estado, es decir, nosotros tenemos que generar incentivos para la mejora de la calidad y tenemos que establecer mejores condiciones y procedimientos para que los recursos públicos lleguen de mejor manera a las universidades y sean gastados más eficientemente en el caso de las públicas. El titular de la Comisión de Educación, Daniel Mora, expresó su preocupación sobre el por qué no figuran las auditorías de título de maestría y doctorado de aquellas universidades Bamba y por qué no se sancionan a aquellas filiales de universidades que funcionan en instalaciones no adecuadas. ¿Por qué no figura la auditoría de título de maestría y doctorado en las universidades Bamba que existen? Porque las nuevas autoridades también pueden filtrar estos títulos. Hay universidades que son conocidas que dan títulos como si fueran caramelos. Eso se puede comenzar a hacer. Auditar todos aquellos doctorados que han sido dados en forma irregular y hace que el Perú tenga miles de doctores, pero Bambas. Para el próximo lunes se espera la presencia del rector de la Universidad Nacional Federico Villarreal, José Viaña, para que informe sobre los problemas suscitados en dicha casa de estudios respecto a la implementación y aplicación de la ley universitaria, informó Central de Noticias del Congreso. El Congreso de la República fue escenario del inicio de las festividades conmemorativas por el 80 aniversario de la creación política del distrito de Antioquia en la provincia de Huarochirí, región Lima. La parlamentaria Natalie Condori y su colega Fernando Andrade encabezaron dicho acto. Una serie de actividades cívicas y culturales, así como turísticas, fueron anunciadas por el alcalde distrital de Antioquia, Ángel Mantari, quien presidió la sesión solemne por los 80 años de fundación de ese distrito en la Sala Quiñones del Palacio Legislativo. Hoy día podemos decir que sí hemos cumplido con ese proyecto turístico Antioquia. También quiero recalcar de que Antioquia hoy día cuenta con una ventaja comparativa, la cercanía a la capital del Perú. A 2 horas de Lima nos encontramos. Previamente se dio lectura a la moción de saludo por el 80 aniversario de creación política del distrito de Antioquia, que se destaca por sus blancas construcciones pintadas con coloridas aves y flores. El documento fue presentado por la legisladora Natalie Condori, quien posteriormente fue distinguida con la entrega de una placa en el grado de gran autoridad. Muchas veces vemos a Lima y solo vemos a Lima capital provincia, pero no vemos lo que sucede en sus provincias, mucho menos en sus distritos y menos aún en sus centros poblados y anexos. Como acto protocolar también se dio a conocer el saludo conmemorativo a la ocasión del presidente del Parlamento andino, Javier Reategui, documento en el cual se reconoce la originalidad del pintoresco distrito y su potencial turístico, informó Central de Noticias del Congreso. Hasta aquí las informaciones en la Central de Noticias del Congreso. Los invitamos a seguir nuestra programación a través del canal 73 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable. Será hasta una próxima oportunidad.